Ahora vamos a ver la otra parte, las obligaciones del ente, que en la contabilidad las denominamos pasivo. También, como en el caso anterior, tenemos ahí definiciones de dos autores, van a poder encontrar muchas definiciones, cualquiera sea el libro de contabilidad que encuentren, pero nos vamos a concentrar en la parte de abajo, en la que está escrita en negrita, que es la que surge de la resolución técnica número 16 de la FACSE, en el apartado 4112. Dice que un ente tiene un activo también, como lo decía, perdón, tiene un pasivo, también como lo decía en el caso del activo, debido a un hecho ya ocurrido, que por el cual está obligado a entregar activos o a prestar servicios a otra persona, o es altamente probable que ello ocurra. O sea, acá repetimos el concepto. Tiene que haber ocurrido antes el hecho, y por ese hecho ocurrido antes, esta persona humana o física está obligada a entregar activos o a prestar servicios a otra persona. Es toda una definición que ya vimos antes de lo que es una obligación. Y también aclara que, aunque no esté clara esa obligación, es altamente probable que ello ocurra. Y luego aclara que la cancelación de una obligación es ineludible o altamente probable, que es básicamente una repetición de lo anterior, y deberá efectuarse en una fecha determinada o determinable, o debido a la ocurrencia de cierto hecho o al requerimiento del acreedor. Todo esto lo pueden ver ampliado dentro de lo que es la resolución técnica número 16 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Seguimos con los conceptos de pasivo. Las obligaciones pueden ser legales o voluntarias. Esto también es un concepto importante. No solo son las que surgen de un cuerpo legal, sino también las que la persona ha decidido voluntariamente asumir como una obligación. ¿Y cómo se cancela un pasivo? Bueno, acá están las diferentes formas: por la entrega de algún activo, por la prestación de un servicio, por el reemplazo por otro pasivo. O sea, yo puedo cancelar un pasivo, por ejemplo, una deuda de una factura, pidiendo un préstamo al banco para pagar esa factura. Entonces lo que hago es reemplazar un pasivo por otro pasivo distinto. La conversión en capital, o sea, a mi acreedor lo invito a que no me cobre lo que yo tengo que pagarlo a consecuencia de pagarle a consecuencia del pasivo, y lo invito a convertirse en socio, y por lo tanto esa deuda se convierte en capital de nuestra organización. Y el último punto es la pérdida o renuncia del derecho por parte del acreedor. O sea, lo mismo que yo puedo asumir deudas con carácter voluntario, voluntariamente mi acreedor puede perdonarme, por decirlo de algún modo, nuestra deuda, y por lo tanto de esa forma puedo cancelar el pasivo. Y acá en el pasivo también rige la misma norma que para los activos. Solo se pueden reconocer pasivos cuando sea posible asignarles una medición objetiva y confiable. Dentro de los pasivos hay dos grandes clasificaciones: las deudas, que son las obligaciones ciertas, determinadas o determinables, esas deudas en las cuales yo tengo que entregar bienes o prestar servicios para poder cancelarlas; y las previsiones, que son un concepto especial que un poco más adelante dentro de la materia vamos a profundizar en el concepto, pero básicamente son importes que representan estimados para hacer frente a situaciones contingentes que probablemente originen obligaciones para el ente. Dentro de la clasificación de pasivos tenemos, por la forma de cancelación, podemos tener pasivos en moneda local, como sueldos liquidados a los empleados o deudas por facturas de proveedores argentinos; pasivos en moneda extranjera, o sea, con un acreedor del exterior, no necesariamente el exterior, puede ser también un acreedor nacional cuyo contrato con nosotros es que tenemos que pagar en alguna moneda extranjera; pasivos que se cancelan entregando bienes, pasivos que se cancelan entregando servicios. Y también tenemos la clasificación de pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Los corrientes son los que tienen lo que ya están vencidos o tienen por vencimiento un plazo inferior a los próximos 12 meses después del cierre del ejercicio. En esto hay que diferenciar respecto al activo, porque en el activo hablamos de la probabilidad de
convertirse en efectivo equivalente dentro de los 12 meses, y acá se rige estrictamente por el vencimiento de la deuda. O ya está vencida o va a vencer dentro de los próximos 12 meses, eso lo convierte en corriente. Si vence luego de esos 12 meses, el pasivo será no corriente. Bueno, y por último tenemos el patrimonio neto, que básicamente es un diferencial, es la diferencia entre el activo y el pasivo. Fíjense, el activo son el conjunto de bienes y derechos que tiene una persona, y el pasivo es el conjunto de obligaciones. Respecto a lo que podríamos llamar la riqueza de esa persona, el activo juega a favor y el pasivo juega en contra. Por lo tanto, la diferencia entre ambos, entre el activo y el pasivo, da la riqueza neta o pura que tiene una persona cualquiera, y eso es lo que denominamos patrimonio neto. ¿Resulta de qué? De los aportes que hayan hecho los propietarios y de la acumulación de resultados que haya tenido a lo largo de la vida de esta persona. De esta persona o de esta organización. Estamos hablando de personas físicas o personas jurídicas. No se olviden, no se centren solamente en una persona humana, sino también en personas jurídicas, organizaciones, etcétera. Luego dice que es un concepto ideal que no está representado por determinados elementos del patrimonio, porque claro, en realidad los elementos identificables del patrimonio están dentro del activo o dentro del pasivo. Y acá lo que tenemos es una diferencia entre ambos. Luego dice algo que ya dijimos antes, que refleja la riqueza neta del ente y que el patrimonio neto no es equivalente a valor del ente. Y eso también es muy importante porque, en definitiva, lo que surja como importe del patrimonio neto, que es la diferencia entre el importe de los activos y el importe de los pasivos, no necesariamente es la mejor representación del valor, que es la apreciación que pueda tener un tercero de lo que vale esa empresa. No necesariamente pueden coincidir, aunque eventualmente podrían coincidir. Veamos cómo es el patrimonio neto. Dijimos que su origen puede desagregarse entre capital y los resultados acumulados. Entonces tenemos que el patrimonio neto es igual al capital más resultados acumulados. A su vez, los resultados acumulados pueden ser los resultados anteriores, de periodos anteriores, más el resultado del último periodo. Con lo cual podemos concluir que el patrimonio neto, en realidad ahí debería decir neto, es igual al capital más los resultados anteriores más el resultado del periodo. Bueno, y por último acá está la bibliografía. Recomendamos en este caso leer el libro de lecturas de contabilidad básica de Cimaro y Omar Tonelli, segunda edición. Ahí bueno, están identificados los capítulos. Y también el libro de Introducción a la Contabilidad Superior del contador Roberto Mario Rodríguez, que fue hace muchos años titular de esta cátedra, en su tercera edición, en los capítulos 1 y 2. No olviden también que dentro de la bibliografía a consultar, que es muy importante, está la lectura de el Código Civil, artículos 15 a 18, también el capítulo tercero, a partir del artículo 225. También les recomendamos la lectura de dos PDFs que están en la plataforma Moodle, una que se llama Patrimonio y la otra que se llama La Ecuación Patrimonial. Son parte de lo que hay que leer para esta bolilla, y también la resolución técnica del número 16 de la FACSE en su capítulo 4, apartado, mejor dicho, 4.1. Bueno, espero que esto les haya servido como base para las lecturas que tienen que hacer, y luego vamos a desarrollar esto dentro de la clase virtual a través del foro de la plataforma de Moodle.